Develado por el venerable maestro príncipe Gurdjieff. El Sutra de Winmen. El sutra pronunciado por el sexto patriarca sobre el estrado del tesoro de la ley. Capítulo y autobiografía. En cierta ocasión, habiendo llegado el patriarca al monasterio de Paolam, el prefecto Bai, de Xiuchou, y otros oficiales fueron allí para pedirle que dictara unas conferencias públicas sobre budismo en el salón de conferencias del templo Taifan en la ciudad de Cantón. En su debido momento, estaban en asamblea, en el salón de conferencia, el prefecto Bai, los oficiales gubernamentales y los eruditos confucianos, cerca de 30 cada uno, y los bhikkhus, bhikkhunis, los taoístas y los laicos, hasta un número cercano a 1000. Después que el patriarca tomara su asiento, la congregación en su totalidad le rindió homenaje y le pidió que predicara sobre las leyes fundamentales del budismo. Sobre lo cual, su santidad ofreció la siguiente plática. Instruida audiencia, nuestra, literalmente nuestra propia naturaleza, que es la semilla o el núcleo de la iluminación, Bodhi, es pura por naturaleza y tan solo haciendo uso de ella, podemos alcanzar la budeidad directamente. Ahora permítanme decirles algo acerca de mi propia vida y cómo llegué a poseer las enseñanzas esotéricas de la escuela de Dhyana, o el Zen. Mi padre, un nativo de Zhanjiang, fue despedido de su cargo oficial y desterrado a ser un plebeyo en Sanchou en Kwangtung. Fui desafortunado porque mi padre murió cuando yo era muy joven, dejando a mi madre pobre y miserable. Nos mudamos a Guangzhou, Cantón, y por este entonces estábamos en muy malas condiciones. Un día estaba vendiendo leña en el mercado, cuando uno de mis clientes me ordenó que le llevara un atado a su tienda. Después de que la mercancía había sido entregada y el pago recibido, salí de la tienda y me encontré con un hombre recitando un sutra. Tan pronto oí el texto del sutra, mi mente se iluminó instantáneamente. Le pregunté al hombre el nombre del libro que estaba recitando y me contestó que era el Sutra del Diamante, Vajrakshanika o el Diamante Cortador. Más adelante le indagué de dónde había venido y por qué recitaba ese sutra en particular. Contestó que venía del monasterio de Tunshan en el distrito de Wonmui de Quezhou, y que el abad encargado de este templo era Huan Yan, el quinto patriarca, que había cerca de 1000 discípulos bajo su tutela, y que cuando fue allá a rendirle homenaje al patriarca, asistió a las conferencias sobre este sutra. Más adelante me dijo que su santidad alentaba tanto a los laicos como a los monjes a recitar esta escritura, ya que por hacerlo podrían realizar su propia y así alcanzar la budeidad directamente. Debe ser debido a mi buen karma en las vidas pasadas que oí acerca de esto, y que recibí 10 taels, moneda usada en China antiguamente, equivalente en valor a su peso, 1/2 onza, en plata, para la manutención de mi madre de un hombre que me aconsejó que fuera a Wonmui a entrevistarme con el quinto patriarca. Después que se hicieron los arreglos pertinentes para mi madre, partí para Wonmui, tomándome menos de 30 días el llegar allí. Entonces, fui a rendirle homenaje al patriarca, quien me preguntó de dónde venía y qué esperaba obtener de él. Le repliqué: soy un plebeyo de Sanchou de Kwangtung. He viajado desde lejos para presentarle mis respetos y para pedirle nada más que la budeidad. ¿Eres un indígena de Kwangtung, un salvaje? ¿Cómo puedes esperar ser un Buda?, preguntó el patriarca. A lo cual le contesté: aunque hay hombres del norte y hombres del sur, el norte y el sur no hacen la diferencia en sus naturalezas búdicas. Un salvaje es diferente de su santidad físicamente, pero no hay diferencia en nuestra naturaleza búdica. Se deponía a responderme, pero la presencia de otros discípulos lo hizo detenerse al instante. Entonces me ordenó que me uniera con el grupo para trabajar. Entonces le dije: su santidad, ¿me permite decirle que Prajna, la sabiduría trascendental, surge con frecuencia en mi mente? Cuando uno no se desvía de su propia, uno puede ser llamado el campo de méritos. Yo no sé qué trabajo su santidad me pondrá a hacer. Este salvaje es muy brillante, comentó él. Ve al establo y no hables más. Entonces me retiré al campo de trabajo y uno de los hermanos me dijo que partiera leña y sacudiera el arroz. Más de 8 meses después, el patriarca me vio un día y dijo: sé que tu conocimiento del budismo es muy puro, pero tengo que abstenerme de hablar contigo por temor a que los que hacen el mal te dañen. ¿Entiendes? Sí, señor, entiendo, repliqué. Procuro pasar desapercibido y nunca me atrevería a acercarme a su edificio. Un día el patriarca convocó en asamblea a todos sus discípulos y les dijo: la pregunta del incesante renacer es muy importante. Día tras día, en lugar de tratar de liberarse ustedes mismos de este mar agrio de la vida y la muerte, ustedes parecen perseguir únicamente méritos corruptos, por ejemplo, méritos que causarán el renacer. Sin embargo, los méritos no serán de ninguna ayuda, si su está oscurecida.
Vayan y busquen por Prajna, la sabiduría, en sus propias mentes y escríbanme una estrofa, gata, al respecto. Aquel que entienda lo que la es, le será entregado el manto, la insignia del patriarcado, y el Dharma, ejemplo, las enseñanzas esotéricas de la escuela de Diana, y lo proclamaré el sexto patriarca. Retírense rápidamente. No tarden en escribir la estrofa, ya que la deliberación es completamente innecesaria y no sirve para nada. El hombre que ha realizado la puede hablar de ella al instante, tan pronto como le hablan acerca de ella. Y no la puede perder de vista, incluso cuando esté en medio de una batalla. Habiendo recibido la instrucción, los discípulos se retiraron y se dijeron los unos a los otros: no tiene propósito para nosotros concentrar nuestras mentes para escribir la estrofa y remitirla a su santidad, dado que el patriarcado está designado a ser ganado por Xin Shao, nuestro instructor. Y si nosotros escribimos superficialmente, eso solo sería un gasto de energía. Después de oír esto, todos ellos decidieron no escribir la estrofa y dijeron: ¿por qué tenemos que tomarnos esta molestia? En lo sucesivo, nosotros simplemente seguiremos a nuestro instructor, Xin Shao, donde quiera que él vaya, y buscaremos su guía. Mientras tanto, Xin Shao razonó para sí mismo: considerando que soy su maestro, ninguno de ellos tomará parte en esta competencia. Me pregunto si debo escribir la estrofa y referirla a su santidad. Si no lo hago, ¿cómo puede el patriarca saber qué tan profundo o qué tan superficial es mi conocimiento? Si mi objeto es obtener el Dharma, mi intención es pura. Si mi objeto fuera el patriarcado, eso estaría mal. En ese caso, mi mente sería mundana y mi acción sería equivalente a robar el asiento sagrado del patriarca. Pero si no remito mi estrofa, nunca tendré la oportunidad de obtener el Dharma. Definitivamente es un asunto muy difícil de decidir. Enfrente del edificio del patriarca había 3 corredores cuyas paredes debían ser pintadas por un artista de la corte, llamado Lochun, con imágenes del Sutra Lankavatara representando la transfiguración de la asamblea y con escenas enseñando la genealogía de los 5 patriarcas para la información y veneración del público. Cuando Xin Shao hubo compuesto su estrofa, intentó muchas veces de remitirla al patriarca. Pero tan pronto como se acercaba a su edificio su mente estaba tan perturbada que comenzaba a sudar profundamente. No encontraba valor suficiente para remitirla, aunque en el curso de 4 días ya había hecho 13 intentos. Entonces, se sugirió a sí mismo: sería mejor escribirla en la pared del corredor y dejar que el patriarca la viera por él mismo. Si la aprueba, saldré a rendirle homenaje y decirle que yo la compuse. Pero si la desaprueba, entonces habré desperdiciado muchos años en esta montaña recibiendo los homenajes totalmente inmerecidos. En ese caso, ¿qué progreso habré logrado al aprender budismo? Esa noche, a las 12 en punto, él fue secretamente con una lámpara, a escribir la estrofa sobre la pared del corredor sur, de manera que el patriarca pudiera conocer el discernimiento espiritual que él había logrado. La estrofa leía: nuestro cuerpo es el árbol de Bodhi, y nuestra mente es un espejo resplandeciente. Con cuidado los limpiamos, hora por hora, sin permitir que el polvo se aloje. Tan pronto como lo hubo escrito se retiró a su habitación. Así que nadie supo lo que había hecho. Ya en su habitación reflexionó otra vez: mañana, cuando el patriarca vea mi estrofa y esté complacido con ella, estaré listo para el Dharma. Pero si dice que está mal, eso significará que soy inepto para el Dharma debido a las malas acciones de mis vidas previas que oscurecen densamente mi mente. Es difícil saber lo que el patriarca dirá acerca de ella. Así siguió pensando hasta el amanecer, ya que no podía dormir ni sentarse con tranquilidad. Pero el patriarca ya sabía que Xin Shao no había entrado por la puerta de la iluminación, y que no conocía la. En la mañana, el patriarca mandó a buscar al señor Lo, el artista de la corte, y fue con él al corredor sur para que lo pintara con las imágenes. De casualidad vio la estrofa y le dijo al artista: estoy apenado por haberlo molestado y hecho venir tan lejos, pero por ahora no hay que pintar las paredes. Como dice el sutra, todas las formas o fenómenos son transitorios e ilusivos. Será mucho mejor dejar la estrofa aquí de manera que las personas puedan estudiarla y recitarla. Si realmente ponen su enseñanza en práctica, serán salvados de la miseria de nacer en estos dominios de existencia diabólica, gatis. El mérito obtenido por aquel que la practique será definitivamente muy grande. Entonces, ordenó que se quemara incienso, y que todos los discípulos le rindieran homenaje a la estrofa y la recitaran, de manera que realizarán la. Después de haberla recitado, todos exclamaron: bien hecho.
A medianoche, el patriarca mandó a buscar a Xin Shao para que viniera a su edificio, y le preguntó si él había escrito la estrofa. Así es, señor, replicó Xin Shao, no me atrevo a ser tan vanidoso como para esperar obtener el patriarcado, pero le pido gentilmente a su santidad que me diga si mi estrofa refleja aunque sea un grano de sabiduría. Tu estrofa, replicó el patriarca, muestra que no has realizado todavía la... Hasta ahora has alcanzado la puerta de la iluminación, pero no has entrado en ella. El buscar la iluminación suprema con un entendimiento como el tuyo difícilmente puede ser exitoso. Para lograr la suprema iluminación, uno debe ser capaz de conocer espontáneamente su propia naturaleza la cual ni es creada ni puede ser aniquilada. Dexana 2 Axana, sensaciones momentáneas, uno debe ser capaz de darse cuenta de la todo el tiempo. Entonces todas las cosas serán libres de restricciones, por ejemplo, emancipadas. Tan pronto como conocemos el Tathagata, la semejanza es otro nombre para la, estaremos libre de la falsa ilusión. Y en todas las circunstancias, la mente de uno estará en un estado de semejanza. Tal estado de mente es la verdad absoluta. Si puedes ver las cosas en ese estado de ánimo mental, habrás conocido la, que es la iluminación suprema. Mejor será que te vayas a pensarlo de nuevo por un par de días, y para ese entonces me remitirás otra estrofa. Si tu estrofa demuestra que has cruzado la puerta de la iluminación, te transmitiré el manto y el Dharma. Xin Shao reverenció al patriarca y se fue. Por muchos días, él trató en vano de escribir otra estrofa. Esto incomodó su mente tanto que no podía encontrar tranquilidad, como si estuviera en una pesadilla, y no pudiera encontrar comodidad ni sentándose ni caminando. 2 días después sucedió que un muchacho que pasaba por el lugar donde yo estaba sacudiendo el arroz recitó en voz alta la estrofa escrita por Xin Shao. Tan pronto la escuché, supe al instante que el autor todavía no había percibido la... Pues aunque yo aún no había recibido enseñanza acerca de esta, ya tenía una idea general sobre ella. ¿Qué estrofa es esta? Le pregunté al muchacho. Tú, salvaje, replicó, ¿no te has enterado? El patriarca les dijo a sus discípulos que el asunto del incesante renacer es de gran importancia, y que aquellos que deseaban heredar su manto y dharma debían escribirle una estrofa y que aquel que tuviera el entendimiento de la los obtendría y lo proclamaría el sexto patriarca. El anciano mayor Xin Shao escribió esta estrofa sin forma sobre la pared del corredor sur y el patriarca nos dijo que la recitáramos. También dijo que aquellos que realmente pusieran en práctica su enseñanza obtendrían un gran mérito y serían salvados de la miseria de nacer en los dominios diabólicos de la existencia. Le dije al muchacho que yo también deseaba recitar la estrofa, de manera que pudiera tener afinidad con su enseñanza en una vida futura. Además le dije que aunque había estado allí sacudiendo arroz por 8 meses, nunca había estado en el edificio y que él tendría que enseñarme dónde estaba la estrofa para presentarle mis respetos. El muchacho me llevó allí y le pedí que me la leyera, ya que yo era analfabeto. Un oficial subalterno del distrito de Conchau llamado Chanta Tium, que por casualidad estaba presente, me la leyó en alta voz. Cuando terminó de leerla le dije que también yo había compuesto una estrofa, y le pedí que la escribiera por mí. Definitivamente extraordinario, exclamó, que tú también puedas componer una estrofa. No desprecies a un principiante, le dije, si eres un buscador de la suprema iluminación. Deberías saber que la clase más baja puede tener la mayor agudeza, mientras que la más alta puede estar necesitada de inteligencia. Si desprecias a otros, cometes un gran pecado. Dicta tu estrofa, dijo él. La escribiré por ti. Pero no te olvides de liberarme, si logras triunfar en obtener el Dharma. Mi estrofa lee. No hay un árbol de Bodhi, ni base para un espejo brillante. Dado que todo es vacío, ¿dónde puede el polvo alojarse? Cuando terminó de escribirla, todos los discípulos y otros presentes se sorprendieron grandemente. Llenos de admiración se dijeron unos a otros. ¡Qué maravilla! No hay duda que no debemos juzgar a las personas por su apariencia. ¿Cómo puede ser que por tanto tiempo hayamos puesto a trabajar para nosotros una bodhisattva encarnado? Viendo que la multitud estaba abrumada de asombro, el patriarca borró la estrofa con su zapato, temiendo que los celosos me pudieran hacer daño. Y opinó que el autor de la estrofa tampoco había percibido lo cual todos tomaron por hecho. Al día siguiente el patriarca vino secretamente a la habitación donde el arroz estaba siendo machacado. Viendo que yo estaba trabajando con una piedra de mortero para machacar, me dijo: un buscador del camino arriesga su vida por el Dharma. ¿O no debería proceder así? Entonces preguntó: ¿está listo el arroz? Hace rato que lo está, le respondí, solo falta cernirlo. El patriarca golpeó 3 veces el mortero con su bastón y se retiró.
Sabiendo lo que su mensaje significaba, en la tercera posta de la noche fui a su habitación. Usando el manto como mampara, de manera que nadie nos pudiera ver, me expuso el Sutra Diamante. Cuando llegó la oración que dice uno debe usar su mente de tal forma que esté libre de cualquier apego, en ese momento me iluminé completamente, y comprendí que todas las cosas en el universo son la misma. ¿Quién habría pensado? Le dije al patriarca que la es intrínsecamente pura. ¿Quién habría pensado que la es intrínsecamente libre de llegar a ser o de aniquilarse? ¿Quién habría pensado que la es intrínsecamente autosuficiente? ¿Quién habría pensado que la es intrínsecamente libre de cambio? ¿Quién habría pensado que todas las cosas son las manifestaciones de la? Sabiendo que yo había percibido la, el patriarca dijo: para aquel que no conoce su propia mente, no tiene uso el aprender budismo. Por otra parte, aquel que conoce su propia mente y ve intuitivamente su propia naturaleza, él es un héroe, un maestro de dioses y hombres, Buda. Tú eres ahora el sexto patriarca, dijo él, cuídate, y libra a tantos seres sintientes como sea posible. Esparce y preserva la enseñanza, y no dejes que ella llegue a su fin. Toma nota de mi estrofa. Los seres sintientes que esparcen las semillas de la iluminación en el campo de la causalidad recogerán los frutos de la budeidad. Los objetos inanimados vacíos de la naturaleza búdica ni esparcen ni recogen. Más adelante dijo: cuando el patriarca Bodhidharma llegó por primera vez a China, la mayoría de los chinos no tenían confianza en él, por lo tanto este manto pasó de un patriarca a otro a manera de testimonio. En cuanto al Dharma, este es transmitido de corazón a corazón, y el receptor debe entenderlo por su propio esfuerzo. Desde tiempos inmemoriales ha sido la práctica de un Buda el pasar a su sucesor la quinta esencia del Dharma, y para un patriarca el transmitir a otro la enseñanza esotérica de corazón a corazón. Como el manto puede ser causa de disputa, tú serás el último que lo herede. Si lo entregases a tu sucesor, tu vida estaría en peligro inminente. Ahora abandona este lugar tan pronto como puedas, ya que temo que alguien pueda hacerte daño. ¿A dónde debo ir?, le pregunté. En Hui te detienes y en Hui te aíslas, replicó. Después de haber recibido el manto y la escudilla de mendigar en el medio de la noche, le dije al patriarca que, siendo un sureño, no conocía las rutas montañosas, y que me era imposible llegar a la boca del río, para coger un bote. No necesitas preocuparte, dijo él, iré contigo. Entonces, él me acompañó a Qiuqian, y allí me ordenó montar un bote. A medida que él mismo remaba, le dije que se sentara y me dejara remar. Solo es correcto que yo te cruce, dijo, una alusión al océano de nacimiento y muerte que uno tiene que cruzar antes de que la orilla del nirvana pueda ser alcanzada. A esto repliqué: mientras yo permanezca engañado, tú has de cruzarme. Pero después de la iluminación, debo cruzarlo por mí mismo. Aunque el término cruzar es el mismo, es usado en una forma diferente en cada caso. Como he nacido en la frontera, incluso al hablar mi pronunciación es incorrecta, pero a pesar de eso, he tenido el honor de heredar el Dharma de usted. Dado que estoy iluminado ahora, es únicamente lo correcto que yo cruce el mar de nacimiento y muerte por mí mismo realizando mi propia. Así es, coincidió. Comenzando por ti, el budismo, significando la escuela Dhyana, llegará a ser muy popular. 3 años después de que me hayas dejado, abandonaré el mundo. Puedes comenzar tu viaje ahora. Vete al sur tan pronto como puedas. No prediques demasiado pronto, ya que el budismo, la escuela Dhyana, no es tan fácil de difundir. Después de despedirme, lo dejé y caminé hacia el sur. En un período de 2 meses, alcancé la montaña de Taiyu. Allí noté que cientos de hombres me estaban persiguiendo con la intención de robarme el manto y la escudilla de mendigar. Entre ellos había un monje llamado Wei Min cuyo apellido laico era Chen. Él era un general de 4º rango en la vida laica. Sus modales eran rudos y su temperamento caliente. De todos los perseguidores él era el más vigilante en mi búsqueda. Cuando ya casi me había atrapado, arrojé el manto y la escudilla de mendigar sobre una piedra, diciendo: este manto no es nada más que un símbolo. ¿Cuál es el uso de llevárselo por la fuerza? Y entonces me escondí. Cuando él llegó a la piedra, trató de levantarlos, pero no pudo. Entonces gritó: hermano laico, porque el patriarca todavía no se había unido formalmente a la orden, vengo por el Dharma, no por el manto. Después de lo cual salí de mi escondite y me puse en cuclillas sobre la roca. Él me reverenció y dijo: hermano laico, predícame, por favor. Dado que el objetivo de tu visita es el Dharma, le dije, abstente de pensar cualquier cosa y mantén tu mente en blanco. Entonces, te enseñaré.
Cuando había hecho esto por un tiempo considerable le dije: cuando estás pensando, ni en lo bueno ni en lo malo, que es en ese momento en particular tu naturaleza real, literalmente, rostro original, venerable señor. Tan pronto como escuchó esto se iluminó. Pero más adelante preguntó: aparte de esos dichos e ideas esotéricas transmitidos por el patriarca de generación en generación, ¿hay alguna otra enseñanza esotérica? Lo que te puedo decir no es esotérico, repliqué. Si enciendes tu luz internamente, encontrarás lo que es esotérico en ti. A pesar de mi estadía en Wonmui, dijo él, no realicé mi propia naturaleza. Ahora, gracias a tu guía, la conozco como un bebedor de agua conoce cuán fría o caliente puede estar el agua. Hermano laico, ahora tú eres mi maestro. Repliqué: si eso es así, entonces tú y yo somos compañeros discípulos del quinto patriarca. Cuídate. Respondiéndole a la pregunta de dónde debía ir después, le dije que parara en Iwen y que tomara morada en Mon. Él me rindió homenaje y partió. Algún tiempo después llegué a Tsokai. Allí los hacedores del mal me persiguieron otra vez y tuve que refugiarme en Stewui, donde estuve con un grupo de cazadores por un período de tiempo, como de 15 años. Ocasionalmente prediqué para ellos en una forma que se acomodara a su entendimiento. Me ponían a vigilar sus trampas, pero cada vez que me encontraba criaturas vivientes en ellas, las liberaba. En las comidas, ponía vegetales en la olla en las que ellos cocinaban su carne. Algunos de ellos me preguntaron acerca de esto y les expliqué que comería los vegetales solamente después que hubieran sido cocinados con la carne. Un día consideré que no debería pasar más tiempo en una vida de retiro total, y que era el momento preciso para propagar la ley. Consecuentemente me fui de allí y me dirigí al templo Fatshin en Cantón. Por ese entonces, Bhikkhu Yen-chun, maestro del Dharma, estaba dictando conferencias en el templo sobre el Sutra Mahaparinirvana. Aconteció un día que mientras una banderola estaba siendo ondeando por el viento, dos bhikkhus comenzaron una disputa acerca de qué era lo que se movía, si el viento o la banderola. Como no podían llegar a un acuerdo, les dije que no eran ni lo uno ni lo otro y que lo que realmente se movía era sus propias mentes. Toda la asamblea quedó asombrada por lo que yo había dicho, y Bhikkhu Yen-chun me invitó a tomar un asiento de honor para preguntarme acerca de varios temas difíciles en los sutras. Viendo que mis respuestas eran precisas y exactas, y que reflejaban algo más que el simple conocimiento de libros, me dijo: hermano laico, debes de ser un hombre extraordinario. Hace tiempo me dijeron que el heredero del manto y el dharma del quinto patriarca había venido al sur. Es muy probable que tú seas ese hombre. A esto, asentí cortésmente. Él inmediatamente hizo una reverencia y me pidió que le enseñara a la asamblea el manto y la escudilla de mendicante que yo había heredado. Más adelante preguntó qué instrucciones recibí cuando el quinto patriarca me transmitió el Dharma. Aparte de una discusión sobre la realización de la ley, repliqué: no me dio otra instrucción, ni tampoco se refirió a Diana ni a la emancipación. ¿Por qué no?, preguntó. Porque eso significaría dos caminos, repliqué. Y en el budismo no puede haber dos caminos. Hay solamente uno. Él preguntó cuál era el único camino. Le repliqué: el Sutra Mahaparinirvana que tú expones explica que la naturaleza búdica es el único camino. Por ejemplo, en el Sutra Kinkoku-Aitak, un bodhisattva le preguntó a Buda si aquellos que cometen los 4 parájika, actos de desatinos indecorosos, o los 5 pecados mortales, y aquellos que son ichantika, herejes, etc., erradicarían su elemento de bondad y su naturaleza búdica. Buda replicó: hay dos clases de elemento de bondad, el eterno y el no eterno. Dado que la naturaleza búdica ni es eterna ni no eterna, por lo tanto su elemento de bondad no es erradicado. Ahora el budismo es conocido como no tener dos caminos. Hay caminos de bondad y caminos de maldad, pero dado que la naturaleza búdica ni es uno ni el otro, el budismo es conocido por no tener dos caminos. Desde el punto de vista de los hombres ordinarios, las partes componentes de una personalidad, skandhas, y los factores de conciencia, dhatus, son dos cosas separadas. Pero los hombres iluminados entienden que ellos no son duales en su naturaleza. La naturaleza búdica no es dual. Bhikkhu Yen-chun estaba profundamente complacido con mi respuesta. Juntando sus dos palmas en señal de respeto, dijo: mi interpretación del sutra es tan falta de mérito como un montón de escombros, mientras que tu discurso es de tanto valor como el oro genuino. Subsecuentemente él condujo la ceremonia de raparme la cabeza, ejemplo, la ceremonia de iniciación en la orden, y me pidió que lo aceptara como mi discípulo. De ahí en adelante, bajo el árbol de Bodhi, prediqué la enseñanza de la escuela de Tunshan, la escuela de los patriarcas cuarto y quinto, que vivieron en Tunshan.
Desde el tiempo en que el Dharma me fue transmitido en Tunshan, he pasado muchas penalidades y mi vida frecuentemente pareció colgar de un hilo. Hoy en día, he tenido el honor de encontrarlos en esta asamblea y debo atribuir esto a nuestra buena conexión en kalpas previos, períodos cíclicos, y a nuestros méritos comunes acumulados por hacer ofrendas a los varios Budas en nuestras encarnaciones pasadas. De otra manera no hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar la susodicha enseñanza de la escuela inmediata y por lo tanto establecer la base de nuestro éxito futuro en entender el Dharma. Esta enseñanza ha sido transmitida desde los patriarcas pasados y no es un sistema de mi propia invención. Aquellos que deseen escuchar la enseñanza deberán primero purificar su mente y después de haberlo hecho, cada uno deberá clarificar sus propias dudas en la misma forma que los sabios lo hicieron en el pasado. Al final del discurso, la asamblea se sintió regocijada, presentaron reverencia y se marcharon. Capítulo I sobre Prajna. Al día siguiente el prefecto Wai le pidió al patriarca que diera otra conferencia. Por consiguiente, habiendo tomado su asiento y pedido a la asamblea que purificaran colectivamente sus mentes y recitaran el Sutra Mahaprajnaparamita, dio el siguiente discurso. Instruida audiencia, la sabiduría de la iluminación es inherente en cada uno de nosotros. Es por la ilusión bajo la cual nuestra mente funciona que fracasamos en realizarla por nosotros mismos, y que tenemos que buscar el consejo y la guía de los iluminados antes de que podamos conocer nuestra propia. Ustedes deben saber que en lo concerniente a la naturaleza búdica, no hay diferencia entre un hombre iluminado y uno ignorante. Lo que hace la diferencia es que uno la conoce, mientras que el otro es ignorante de ella. Ahora permítanme hablarles sobre el Mahaprajnaparamita, de manera que cada uno de ustedes pueda lograr la sabiduría. Instruida audiencia, aquellos que recitan la palabra prajna todo el día no parecen conocer que prajna es inherente a su propia naturaleza. Pero simplemente hablar de comida no apaciguará el hambre, y ese es exactamente el caso de estas personas. Podemos hablar sobre Sunyata, el vacío, por miríadas de kalpas, pero hablar solamente no nos capacitará para realizarla, y al final no sirve ningún propósito. La palabra Mahaprajnaparamita es sánscrita, y significa la gran sabiduría para alcanzar la orilla opuesta, del mar de la existencia. Lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica con nuestra mente. No importa si la recitamos o no. La simple recitación sin la práctica mental puede ser semejante a un fantasma, a una ilusión mágica, a un destello de luz o a una gota de rocío. Por otra parte, si hacemos ambas, entonces nuestra mente estará de acuerdo con lo que repetimos oralmente. Nuestra propia naturaleza es Buda, y aparte de esa naturaleza no hay otro Buda. ¿Qué es Maha? Maha significa grandioso. La capacidad de la mente es tan grande como la del espacio. Es infinita, ni redonda ni cuadrada, ni grande ni pequeña, ni primera ni última. Todas las kshetras, tierras, de Buda son tan vacías como el espacio. Intrínsecamente, nuestra naturaleza trascendental es vacía y ni un solo dharma puede ser logrado. Es lo mismo con la que es un estado de vacío absoluto, por ejemplo, el vacío del no vacío. Instruida audiencia, cuando me oigan hablar acerca del vacío, no caigan al instante en la idea de la vacuidad, porque esto involucra la herejía de la doctrina de la aniquilación. Es de suma importancia que no caigamos en esta idea, porque cuando un hombre se sienta en quietud y mantiene su mente en blanco, residirá en un estado de vacío de indiferencia. Instruida audiencia, el vacío ilimitado del universo es capaz de sostener miríadas de cosas de variadas formas y figuras, tales como el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos, los mundos, los manantiales, los riachuelos, los arbustos, los bosques, los hombres buenos, los hombres malos, los dharmas penetrando a la bondad y la maldad, los planos de Deva, los infiernos, los grandes océanos y todas las montañas del Mahameru. El espacio los incluye a todos, tal cual lo hace el vacío de nuestra naturaleza. Decimos que la es grandiosa porque abarca todas las cosas, ya que todas las cosas están en nuestra naturaleza. Cuando vemos la bondad o la maldad de otras personas no estamos atraídos a estas, ni repugnados ni apegados a estas. Así que nuestra actitud de mente es vacía como el espacio. De esta manera, decimos que nuestra mente es grandiosa. Por lo tanto la llamamos Maha. Instruida audiencia, lo que los ignorantes simplemente predican, los hombres sabios realmente lo ponen en práctica con sus mentes. Hay también una clase de persona tonta que se sienta quieta y trata de mantener su mente en blanco. Ellas se abstienen de pensar cualquier cosa y se llaman a sí mismos grandiosas. Debido a su punto de vista hereje, difícilmente podemos hablarles.
Instruida audiencia, deberían saber que la mente tiene una capacidad muy grande, dado que penetra el total Dharma Dhatu, la esfera de la ley, por ejemplo, el universo. Cuando la usamos a su total capacidad, lo sabemos todo. Todo en uno y uno en todo. Cuando nuestra mente trabaja sin corrupciones y está libre para ir y venir, entonces ese es el estado de prajna. Instruida audiencia, todo prajna viene de la y no tiene origen externo. No se equivoquen acerca de esto. Es llamado el uso propio de la verdadera naturaleza. Una vez que conozcamos el tatata, la semejanza, estaremos libres de la falsa ilusión para siempre. Dado que el radio de acción de la mente es de gran alcance, no debemos practicar actos triviales, como sentarnos quietos con la mente en blanco. No hablen del vacío todo el día sin practicarlo en la mente. El que así procede se asemeja a un rey con estilo propio que realmente es un plebeyo. El prajna nunca podrá ser obtenido de esta forma y aquellos que así se comportan no son mis discípulos. Instruida audiencia, ¿qué es el prajna? Prajna significa sabiduría. Si en todo tiempo y en todo lugar mantenemos nuestro pensamiento libre de deseos tontos, y actuamos sabiamente en todas las ocasiones, entonces estaremos aplicando prajna. Una noción tonta es suficiente para cerrarlo, prajna, mientras que un pensamiento sabio lo traerá de regreso. Las personas ignorantes o engañadas no lo ven. Hablan acerca de esto con sus lenguas, pero en sus mentes permanecen ignorantes. Se la pasan diciendo que practican prajna y hablan incesantemente sobre la vacuidad, pero no conocen el vacío absoluto. El corazón de la sabiduría es prajna, que no tiene ni forma ni característica. Si lo interpretamos de esta manera, entonces definitivamente es la sabiduría de prajna. ¿Qué es paramita? Es una palabra sánscrita, que significa a la orilla opuesta. Figurativamente significa más allá de la existencia y la no existencia. Apegándose a los objetos de los sentidos, la existencia o la no existencia surgen como el sube y baja del mar ondulante, y tal estado es llamado metafóricamente esta orilla. Mientras que a través del no apego, un estado más allá de la existencia y la no existencia, semejante al agua que corre suavemente, es llamado la orilla opuesta. Es por eso que es llamado paramita. Instruida audiencia, las personas bajo la ilusión recitan el Mahaprajna Paramita de dientes para afuera, y mientras lo están recitando, surgen los pensamientos erróneos y malévolos. Pero si lo ponen en práctica continua y perseverantemente, ellos logran realizar su verdadera naturaleza. El conocer este Dharma es conocer el Dharma de Prajna, y el practicarlo es practicar Prajna. Aquel que no practica esto es un hombre ordinario. Aquel que dirige su mente a la práctica, incluso por un momento, es el igual de Buda. Porque un hombre ordinario es Buda y Klesa, la corrupción, es Bodhi, la iluminación. Un pensamiento tonto que surja nos convierte en un hombre ordinario, mientras que un segundo pensamiento iluminado nos convierte en un Buda. Un pensamiento que surja y se aferre a los objetos de los sentidos es Klesa, mientras que un segundo pensamiento que nos libere del apego es Bodhi. Instruida audiencia, el Mahaprajna Paramita es el más enaltecido, es el supremo, y el más notable. Él no permanece, ni se va, ni viene. Por medio de él los budas de las generaciones presentes, pasadas y futuras logran la budeidad. Deberíamos usar esta gran sabiduría para terminar con los 5 skandhas porque el seguir tal práctica nos asegura el logro de la budeidad. Los 3 elementos venenosos, el egoísmo, el odio y la ilusión, entonces se convertirán en sila, la buena conducta, samadhi y prajna. Instruida audiencia, en mi sistema, un prajna produce 84.000 formas de sabiduría, dado que hay ese número de corrupciones que debemos sobrellevar. Pero cuando uno está libre de corrupciones, la sabiduría se revela por sí misma, y no estará separada de la. Aquellos que entienden este dharma estarán libres de pensamientos inútiles. El estar libre de la seducción de un pensamiento en particular, de asirse al deseo, y de la falsedad. El poner la esencia de tatata de uno en operación. El usar el prajna para la contemplación y asumir una actitud ni de indiferencia ni de apego hacia todas las cosas. Esto es lo que significa el realizar nuestra propia para el logro de la budeidad. Instruida audiencia, si desean penetrar el profundo misterio del Dharma Dhatu y el Samadhi de Prajna, deben practicar el Prajna recitando y estudiando el Sutra Vajraccedika, diamante, que los capacitará para realizarla. Deberían conocer que el mérito obtenido por estudiar este sutra, está claramente expuesto en el texto, es inmensurable e ilimitado, y no puede ser enumerado en detalles. Este sutra pertenece a la escuela superior de budismo y el señor Buda lo entregó especialmente para el sabio y el perspicaz. Si los menos sabios y los no tan perspicaces lo escucharan dudarían de su credibilidad. ¿Por qué?
Por ejemplo, si lloviera en Jambudvipa, el continente sureño, por un milagro de Naga celestial, las ciudades, los pueblos y las villas serían barridos por la inundación, como si fueran simplemente hojas de dátiles. Pero si lloviera en el gran océano, el nivel del océano en su totalidad no sería afectado por esto. Cuando los mahayanistas oyen acerca de Vajraccedika, sus mentes llegan a iluminarse. Conocen que el prajna es inherente a su y que no necesitan apoyarse en la autoridad de las escrituras, ya que pueden hacer uso de su propia sabiduría por medio de la práctica constante de la contemplación. El prajna, inherente a nuestra, puede ser semejante a la lluvia cuya humedad refresca toda cosa viviente, los árboles y las plantas así como los seres sintientes. Cuando los ríos y los arroyos llegan al mar funden sus aguas en un solo cuerpo. Esta es otra analogía. Instruida audiencia, cuando la lluvia llega en forma de diluvio, las plantas que no tienen raíces profundas son arrastradas y eventualmente sucumben. Este es el caso de los perspicaces tardíos cuando escuchan acerca de la enseñanza de la escuela de la inmediatez. El prajna inmanente en ellos es exactamente el mismo que el de los hombres sabios, pero fracasan en iluminarse por sí mismos cuando el Dharma se les da a conocer. ¿Por qué? Porque están firmemente vendados por puntos de vista erróneos y corrupciones profundamente enraizadas, de la misma forma que el sol puede ser encubierto por nubes e incapaz de enseñar su luz hasta que el viento se las lleva. Prajna no varía con las diferentes personas. Lo que hace la diferencia es si la mente está iluminada o engañada. Aquel que no conoce su propia y está bajo la falsa ilusión de que la budeidad puede ser lograda por ritos religiosos externos es llamado perspicaz tardío. Aquel que conoce las enseñanzas de la escuela de la inmediatez y no le da importancia a los rituales, y cuya mente funcionan siempre bajo los puntos de vista correctos, de manera que está absolutamente libre de corrupciones o contaminaciones, se dice que ha conocido la instruida audiencia. La mente debería ser enmarcada de tal forma que fuera independiente de los objetos externos o internos, con libertad para ir y venir, libre de apego y completamente iluminada sin la más mínima sombra. Aquel que es capaz de hacer esto tiene el mismo modelo o patrón requerido por los sutras de la escuela prajna. Instruida audiencia, todos los sutras y las escrituras de las escuelas Mahayana y Hinayana, al igual que las 12 secciones de las escrituras canónicas, fueron entregados para acoplarse a las diferentes necesidades y temperamentos de diversas personas. Es sobre el principio de que prajna está latente en cada hombre que las doctrinas expuestas en estos libros son establecidas. Si no hubiera seres humanos, no habría dharmas. En consecuencia conocemos que todos los dharmas son hechos para los hombres, y que todos los sutras deben su existencia a los predicadores. Dado que algunos hombres son sabios, los llamados hombres superiores, y algunos son ignorantes, los llamados hombres inferiores, el sabio predica al ignorante cuando este último así lo pide. A través de esto los ignorantes pueden lograr la iluminación inmediata, y sus mentes, por lo tanto, llegar a iluminarse. Entonces ya no serán más diferentes de los hombres sabios. Instruida audiencia, sin la iluminación no habría diferencia entre un Buda y otros seres vivientes. En tanto que un destello de iluminación es suficiente para hacer de cualquier ser viviente el igual de un Buda. Ya que todos los dharmas son inherentes a nuestra mente, no hay razón por la cual no debamos realizar intuitivamente la naturaleza real de Tathata, la semejanza. El Bodhisattva Sila dice nuestra es intrínsecamente pura, y si conociéramos nuestra mente y realizáramos lo que nuestra naturaleza es, todos nosotros lograríamos la budeidad. Como el Sutra Vimalakirti Nirdesa dice al momento se iluminaron y recuperaron su propia mente. Instruida audiencia, cuando el quinto patriarca predicó para mí me iluminé de inmediato y espontáneamente realicé la naturaleza real de Tathata. Por esa razón es mi objetivo particular el propagar la enseñanza de esta escuela de la inmediatez, de manera que los aprendices puedan encontrar el Bodhi al momento y realizar su verdadera naturaleza por medio de la introspección de la mente. Si ellos fracasan en iluminarse a sí mismos deberían preguntarle a un ser piadoso e instruido en budismo, que entienda las enseñanzas de la escuela superior, para que les muestre la forma correcta. Es una posición exaltada, el oficio de un piadoso e instruido en budismo que guía a otros a realizarla. Con su asistencia uno puede ser iniciado en todos los dharmas meritorios. La sabiduría de los Budas del pasado, presente y futuro, tanto como las enseñanzas de las 12 secciones del canon están inmanentes en nuestra mente. Pero en el caso de que fracasáramos en iluminarnos nosotros mismos, tenemos que buscar la guía de los piadosos e instruidos. Por otra parte, aquellos que se iluminan a sí mismos no necesitan ayuda externa. Es erróneo insistir en la idea de que sin el consejo de un amigo piadoso e instruido no podemos lograr la liberación.
¿Por qué? Porque es por nuestra propia sabiduría innata que nos iluminamos, e incluso la ayuda e instrucciones externas de un amigo piadoso e instruido no sería de ningún valor si estuviéramos engañados por doctrinas falsas y puntos de vista erróneos. Si hacemos introspección con el prajna verdadero, todos los puntos de vista erróneos se desvanecerán en un instante, y tan pronto conozcámosla estaremos de inmediato en la fase del Buda. Instruida audiencia, cuando usamos a prajna para la introspección estamos iluminados internos y externamente, y en una posición de conocer nuestra propia mente. El conocer nuestra mente es obtener la liberación. El obtener la liberación es lograr el samadhi de prajna, que es el pensamiento liberado. ¿Qué es el pensamiento liberado? El pensamiento liberado es ver y conocer todos los dharmas, las cosas, con una mente libre de apego. Cuando así la usamos penetra en todas partes y no se aferra a nada. Lo que tenemos que hacer es purificar nuestra mente de manera que los 6 vijnanas, los aspectos de conciencia, al pasar a través de los 6 portones, órganos sensoriales, no sean corrompidos por ni se aferren a los 6 objetos sensoriales. Cuando nuestra mente trabaja libremente sin ningún obstáculo, y está en la libertad de ir y venir, logramos el samadhi de prajna, o la liberación. Este estado es llamado la función del pensamiento liberado. Pero abstenernos de pensar en cualquier cosa para suprimir todos los pensamientos, es estar controlados por el Dharma y es un punto de vista erróneo. Instruida audiencia, aquellos que entienden el camino del pensamiento liberado lo conocerán todo, tendrán la experiencia que todos los Budas han tenido, y lograrán la budeidad. En el futuro, si un iniciado de mi escuela toma los votos junto con sus compañeros discípulos para dedicar su vida completa, sin retroceso, a la práctica de las enseñanzas de esta escuela de la inmediatez, en el mismo espíritu que se serviría a Buda, él alcanzará sin fracaso el camino de la santidad. A los hombres apropiados, transmitirá de corazón a corazón las instrucciones que se han dado de un patriarca a otro. Y no hará ningún intento para esconder la enseñanza ortodoxa. Para aquellos que pertenezcan a otras escuelas y cuyo objeto y puntos de vista sean diferentes de los nuestros, el Dharma no se les debe transmitir ya que no les será de beneficio alguno. Esta decisión se toma para evitar que personas ignorantes que no puedan entender nuestro sistema hagan comentarios difamatorios acerca de este y por lo tanto aniquilen su semilla de budeidad por cientos de kalpas y miles de encarnaciones. Instruida audiencia, tengo una estrofa sin formar para que todos ustedes la reciten. Ambos, laicos y monjes, pongan sus enseñanzas en práctica, ya que sin la práctica, y solamente recordando mis palabras, estas no tendrán ningún valor. Escuchen esta estrofa. Un maestro del canon budista y de las enseñanzas de la escuela de Dhyana puede ser semejante a un sol resplandeciente sentado en lo alto de su torre meridiana. Tal hombre no enseñaría nada más que el Dharma para realizarla, y su objetivo de venir a este mundo sería el de vencer las sectas herejes. Es muy difícil para nosotros clasificar el Dharma en la inmediatez y lo gradual, pero algunos hombres lograrán la iluminación más rápido que otros. Por ejemplo, este sistema para realizarla está por encima de la comprensión del ignorante. Podemos explicarlo en 10.000 formas, pero todas las explicaciones nos llevan a un principio. Para iluminar nuestro tabernáculo lóbrego, que está manchado por las corrupciones, debemos dejar fluir constantemente la luz de la sabiduría. Los puntos de vista erróneos nos mantienen en corrupción mientras que los correctos nos remueven de ella. Pero cuando estamos en la posición de descartarlos a ambos entonces somos absolutamente puros. El ego es inherente en nuestra, y el tratar de buscarlo en otra parte es erróneo. En nuestra mente impura, lo puro debe ser buscado, y una vez que nuestra mente es establecida correctamente, estamos libres de las 3 clases de oscuridades, las corrupciones, el karma maligno, y la expiación en los dominios diabólicos de la existencia. Si estamos andando por el pasaje de la iluminación no necesitamos estar preocupados por los obstáculos del camino. Manteniendo una observación constante de nuestras propias faltas no podemos descarriarnos del camino correcto. Dado que cada especie de vida tiene su propia forma de salvación, ellas no interferirán ni antagonizarán con otra. Pero si nosotros nos apartamos de nuestro camino y buscamos otra forma de salvación no la encontraremos, y aunque nos afanemos hasta que la muerte nos atrape solamente encontraremos penitencia al final. Si deseas encontrar el camino verdadero la acción correcta te guiará a él directamente. Pero si no luchas por la budeidad andarás a tientas en la oscuridad y nunca la encontrarás. Aquel que camina el pasaje con sinceridad no ve errores en el mundo. Si encontramos faltas en nosotros mismos estamos también en lo incorrecto.
Cuando otras personas están equivocadas, deberemos ignorarlo, porque es erróneo para nosotros encontrar faltas. Desprendiéndonos del hábito de encontrar faltas, cortamos el origen de la corrupción. Cuando ni el odio ni el amor perturban nuestra mente, dormimos serenamente. Aquellos que intentan ser los maestros de otros deberían ellos mismos ser diestros en los variados expedientes que guían a los otros a la iluminación. Cuando el discípulo está libre de todas las dudas, eso indica que su ha sido encontrada. El reino de Buda está en este mundo, en donde está la iluminación debe ser buscado. El buscar la iluminación separándose de mundo es un absurdo como el buscar por un cuerno de conejo. Los puntos de vista o consideraciones correctas son llamados trascendentales. Los erróneos son llamados mundanos. Cuando todos los puntos de vista o consideraciones, correctas o incorrectas, son descartados, entonces la esencia del Bodhi aparece. Esta estrofa es para la escuela de la inmediatez. También es llamada la gran embarcación del Dharma, porque navega cruzando el océano de la existencia. Kalpa tras kalpa, un hombre puede estar bajo la ilusión, pero una vez iluminado, le toma un momento lograr la budeidad. Antes de concluir, el patriarca añadió: ahora, en este templo de Taifan, les he dirigido la palabra sobre la enseñanza de la escuela de la inmediatez. Que todos los seres sintientes del Dharmadhatu entiendan instantáneamente la ley y logren la budeidad. Después de escuchar lo que el patriarca dijo, el prefecto Wei, los oficiales del gobierno, los taoístas y los laicos, todos fueron iluminados. Ellos en su totalidad se reverenciaron y exclamaron unánimemente: bien hecho. Bien hecho. ¿Quién habría esperado que un Buda naciera en Kwon-Tung? Capítulo y preguntas y respuestas. Un día el prefecto Wei agasajó al patriarca y le pidió que predicara en una gran reunión. Al final de la fiesta, el prefecto Wei lo invitó a subir al púlpito, a lo cual el patriarca consintió. Hizo 2 venias reverentemente y en compañía de otros oficiales, eruditos y plebeyos, el prefecto Wei dijo: he oído lo que su santidad predica. Es realmente tan profundo que está más allá de nuestra mente y habla, y tengo ciertas dudas que espero usted me aclare. Si tiene dudas, replicó el patriarca, por favor pregúnteme y le explicaré. Lo que usted predica son los principios fundamentales enseñados por Bodhidharma, ¿no es cierto? Así es, contestó el patriarca. Me han dicho, dijo el prefecto Wei, que en la primera entrevista de Bodhidharma con el emperador Wu Deliang, se le preguntó por los méritos que obtendría el emperador por haber trabajado toda su vida en construir templos, permitiendo que nuevos monjes se ordenaran. El consentimiento real era necesario en ese tiempo, dando caridad y agasajando a la orden. Y que su respuesta fue que esas cosas no le aportarían ningún mérito. Ahora, no puedo entender por qué dio tal respuesta. ¿Podría explicarnos, por favor? Lo anterior no traería ningún mérito, reafirmó el patriarca. No dudes de las palabras del sabio. La mente del emperador Wu albergaba una impresión errónea y no conocía la enseñanza ortodoxa. Tales acciones como construir templos, permitir que nuevos monjes se ordenen, dar caridad y agasajar la orden, traerán solo satisfacciones, las cuales no deben ser tomadas como méritos. Los méritos han de ser encontrados en el Dharmakaya y no tienen nada que ver con prácticas para obtener satisfacciones. El patriarca continuó: la realización de la SKUM, buenos merecimientos, y la igualdad STAC, buena calidad. Cuando nuestra actividad mental funciona sin ningún impedimento, de manera que estamos en posición de conocer constantemente el verdadero estado de nuestra mente y su funcionamiento misterioso, se nos dice que hemos adquirido KUM-TAC, méritos. Interiormente, mantener la mente en un ánimo humilde es KUM. Y exteriormente, comportarse consecuentemente es TAC. Que todas las cosas son la manifestación de la SKUM y el que la quinta esencia de la mente es libre de pensamientos inútiles es TAC. No apartarse de la SKUM y no contaminar la mente utilizando la STAC. Si buscas méritos en el Dharmakaya y haces lo que te acabo de decir, lo que adquieres son verdaderos méritos. Aquel que trabaja por méritos no menosprecia a otros. Siempre trata a todos con respeto. Aquel que tiene el hábito de mirar a otros hacia abajo no se ha desprendido de la idea errónea del yo, lo que indica su falta de KUM. Por su egoísmo y su desprecio habitual por otros, no conoce la verdadera. Y esto refleja su falta de TAC. Instruida audiencia, cuando nuestra actividad mental funciona sin interrupción, entonces es KUM. Y cuando nuestra mente funciona en forma recta, entonces es TAC. Entrenar nuestra mente es KUM y entrenar nuestro cuerpo es TAC. Instruida audiencia, los méritos deben ser buscados en el interior de la y no podrán ser adquiridos por obras de caridad, agasajando a los monjes, etc. Por lo tanto debemos distinguir entre las satisfacciones y los méritos.
No hay nada erróneo en lo que nuestro patriarca ha dicho. Es el mismo emperador Wu quien no conocía el camino verdadero. El prefecto Wei hizo entonces la siguiente pregunta: he notado que es una práctica común entre los monjes y los laicos el recitar el nombre de Amitabha con la esperanza de nacer en la tierra pura del oeste. Para aclarar mis dudas, ¿podría usted decirme si es posible para ellos nacer allí? Señor, escúcheme cuidadosamente, replicó el patriarca, y le explicaré. De acuerdo al sutra pronunciado por el Bhagavat en la ciudad de Sharavasti para guiar a las personas a la tierra pura del oeste, es completamente claro que la tierra pura no está lejos de aquí, porque la distancia en millas es 108,000, lo cual realmente representa las 10 maldades y los 8 errores dentro de nosotros. Para aquellos de mentalidad inferior ciertamente está muy lejos, pero para los hombres de mentalidad superior, podemos decir que está muy cerca. Aunque el Dharma es uniforme, la mentalidad de los hombres varía. Porque difieren, unos de otros, en su grado de iluminación o de ignorancia, es que algunos entienden la ley más rápidamente que otros. Mientras que los hombres ignorantes recitan el nombre de Amitabha y rezan para nacer en la tierra pura, los iluminados purifican sus mentes, ya que, como Buda dijo, cuando la mente es pura, la tierra de Buda es simultáneamente pura. Aunque ustedes sean nativos del este, si sus mentes son puras ustedes no tienen pecado. Por otra parte, incluso si fueran nativos del oeste, una mente impura no puede liberarlos del pecado. Cuando las personas del este cometen un pecado, ellos recitan el nombre de Amitabha y rezan para nacer en el oeste. Pero en el caso de los pecadores que son nativos del oeste, ¿dónde deberán rezar para poder nacer? Los hombres ordinarios y las personas ignorantes no entienden ni la tierra pura dentro de ellos, así que desean nacer en el este o en el oeste. Pero para los iluminados cualquier parte es igual. Como el Buda dijo, no importan dónde nazcan, ellos siempre están felices y cómodos. Señor, si su mente está libre de maldad, el oeste no está muy lejos de aquí. Pero sin duda, sería muy difícil para aquellos de corazón impuro nacer allí simplemente invocando a Amitabha. Ahora, instruida audiencia, yo les aconsejo que lo primero que hay que hacer es apartarse de las 10 maldades. Entonces habremos viajado 100.000 millas. Para el próximo paso, apártense de los 8 errores y esto significará otras 8.000 millas viajadas. Si podemos realizarla todo el tiempo y conducirnos en forma recta en todas las ocasiones, en un abrir y cerrar de ojos podremos alcanzar la tierra pura y allí ver a Amitabha. Con solo poner en práctica las 10 buenas acciones, no necesitarán nacer allí. Por otra parte, si no apartan las 10 maldades de su mente, ¿qué Buda los llevará allí? Si entienden la doctrina de no nacimiento de la escuela de la inmediatez, que pone final al ciclo del nacimiento y la muerte, solamente les tomará un momento para ver el oeste. Si no la entienden y estando esa tan lejos, ¿cómo pueden llegar allí simplemente recitando el nombre de Amitabha? Ahora, ¿les gustaría que yo trajera hasta aquí la tierra pura, en este mismo momento, de manera que todos ustedes pudieran verla? La congregación presentó sus respetos y contestaron: si aquí pudiéramos ver la tierra pura, no necesitaríamos desear nacer allá. Su santidad, ¿podría usted gentilmente trasladarla aquí para que podamos verla? El patriarca dijo: señores, nuestro cuerpo físico es una ciudad. Nuestros ojos, orejas, nariz y lengua son los portones. Hay 5 portones externos, mientras que el interno es la idea o pensamiento. La mente es el fundamento. La es el rey que vive en el dominio de la mente. Mientras que la esté presente, el rey está presente, y nuestro cuerpo y mente existen. Cuando la se va, no hay rey y nuestro cuerpo y mente se descomponen. Nosotros debemos trabajar por la budeidad en el interior de la y no debemos buscarla fuera de nosotros. Aquel que se mantiene ignorante de su es un hombre ordinario. Aquel que es iluminado en su es un Buda. Ser misericordioso es Avalokitesvara, uno de los 2 principales bodhisattvas de la tierra pura. Tener placer en la caridad es Mahastama, el otro bodhisattva. Estar legítimamente calificado para una vida pura es Shakyamuni, uno de los títulos del Buddha Gautama. Igualdad y rectitud es Amitabha. La idea del yo, Atma, o aquella de llegar a ser es el monte Meru. Una mente depravada es el océano. Klesa, la corrupción, es la ondulación. La crueldad es el dragón diabólico. La falsedad es el diablo. Los tediosos objetos sensoriales son los animales acuáticos. La codicia y el odio son los infiernos. La ignorancia y el encaprichamiento son las bestias. Instruida audiencia, si constantemente realizan las 10 buenas acciones, el paraíso se les aparecerá al instante. Cuando se desprendan de la idea del yo y aquella del ser, el monte Meru se derrumbará.
Cuando la mente ya no esté depravada, el océano de la existencia se secará. Cuando estén libres de Klesa, el tsunami y las ondulantes olas del océano de la existencia se calmarán. Cuando el ser cruel sea ajeno a ustedes, los peces y los dragones diabólicos morirán. En el dominio de nuestra mente, hay un Tathagata de iluminación que envía una luz poderosa que ilumina externamente los 6 portones de las sensaciones, y los purifica. Esa luz es suficientemente fuerte para atravesar los 6 cielos Kama, los cielos del deseo. Y cuando ella se dirige internamente hacia la elimina de inmediato los 3 elementos venenosos, purga nuestros pecados que pueden llevarnos a los infiernos o a otros dominios diabólicos y nos ilumina completamente interior y exteriormente, de manera que no somos diferentes de aquellos nacidos en la tierra pura del oeste. Ahora bien, si no nos entrenamos para alcanzar esta norma, ¿cómo podremos alcanzar la tierra pura? Habiendo escuchado al patriarca, la congregación conoció claramente su. Hicieron una reverencia y exclamaron al unísono: bien hecho. También entonaron que todos los seres sintientes de este universo que hayan escuchado este sermón lo entiendan intuitivamente al instante. El patriarca añadió: instruida audiencia, aquellos que deseen entrenarse a sí mismos, espiritualmente, pueden hacerlo en el hogar. Para ellos es innecesario permanecer en el monasterio. Aquellos que se entrenan a sí mismos en el hogar son semejantes a los nativos del este que son de corazón compasivo, mientras que aquellos que permanecen en el monasterio pero descuidan su trabajo no difieren de un nativo del oeste que tiene el corazón malvado. Mientras que la mente sea pura, esta será la tierra pura del oeste de nuestra propia. El prefecto Wai preguntó en el hogar: ¿cómo debemos entrenarnos por nuestra cuenta? Por favor, enséñanos. El patriarca contestó: les daré una estrofa sin forma. Si ponen esta enseñanza en práctica, estarán en la misma posición que aquellos que viven permanentemente conmigo. Por otra parte, si no la practican, ¿qué progreso pueden hacer en el camino espiritual, aunque se rapen la cabeza y abandonen el hogar definitivamente, por ejemplo, para unirse a la orden? La estrofa lee: para una mente justa, observar los preceptos, sila, es innecesario. Para una conducta recta, practicar dhyana, contemplación, puede ser dispensado. Sobre el principio de la gratitud, apoyamos a nuestros padres y los servimos filialmente. Sobre el principio de la rectitud, el superior y el inferior permanecen fieles el uno al otro, en tiempos de necesidad. Sobre el principio del deseo compartido de complacer, el mayor y el menor están en términos afectuosos. Sobre el principio de la tolerancia, no peleamos aún en medio de una multitud hostil. Si perseveramos hasta obtener fuego frotando un pedazo de madera, entonces el loto rojo, la naturaleza búdica, brotará del lodo negro, el estado de no iluminación. Aquello que es agrio tiende a ser buena medicina. Aquello que es desagradable al oído es ciertamente un consejo franco. Al corregir nuestras faltas, obtenemos sabiduría. Al defender nuestras faltas, traicionamos una mente equivocada. En nuestra vida diaria debemos practicar siempre el altruismo, pero la budeidad no se logra dando dinero en caridad. El bodhi debe ser encontrado en el interior de nuestra propia mente, y no hay necesidad de buscar el misticismo en el exterior. Quienes escuchan esta estrofa y verdaderamente ponen en práctica su enseñanza, encontrarán el paraíso frente a sí mismos. El patriarca añadió: instruida audiencia, todos ustedes deben poner en práctica lo que esta estrofa enseña, de manera que puedan realizarla y lograr la budeidad directamente. El Dharma no espera a nadie. Me voy a Xokai, así que podemos disolver la asamblea ahora. Si tienen alguna pregunta, pueden venir aquí y hacerlas. En ese momento el prefecto Wai, los gobernadores oficiales, los religiosos, y las damas devotas presentes, todos, fueron iluminados. Fielmente aceptaron la enseñanza y la pusieron en práctica. Capítulo I. El Samadhi y el Prajna. El patriarca en otra ocasión predicó a la asamblea como sigue. Instruida audiencia, en mi sistema, el Samadhi y el Prajna son fundamentales. Pero no permanezcan bajo la impresión errónea que son independientes el uno del otro, porque están inseparablemente unidos y no son dos entidades. Samadhi es la quinta esencia del Prajna, mientras que Prajna es la actividad del Samadhi. En el mismo momento que alcanzamos Prajna, el Samadhi es inmediato y viceversa. Si entienden este principio, entienden el equilibrio de Samadhi y Prajna. Un discípulo no debe pensar que hay diferencia o antagonismo entre Samadhi engendra Prajna y Prajna engendra Samadhi. El sostener tal opinión implicaría que hay dos características en el Dharma. Para aquel cuya lengua está lista con buenas palabras, pero su corazón es impuro, Samadhi y Prajna son inútiles, porque no hay balance entre los dos.
En otras palabras, cuando somos buenos tanto de mente como de palabra, y cuando nuestra apariencia exterior y nuestros sentimientos internos armonizan el uno con el otro, entonces, es un caso de equilibrio entre samadhi y prajna. El argumento es innecesario para un discípulo iluminado. El argumentar sobre qué viene primero, si prajna o samadhi, sería ponernos en la misma posición que aquellos que están bajo el efecto del engaño o la falsa ilusión. El argumento implica un deseo de ganar, fortifica el egoísmo, y nos une a la creencia en la idea de un yo, un ser viviente, y una persona. Instruida audiencia, ¿a qué es análogo samadhi y prajna? Son análogos a una lámpara y su luz. Con una lámpara, hay luz. Sin una lámpara, habrá oscuridad. La lámpara es la quinta esencia de la luz y la luz es la expresión de la lámpara. En nombre son dos cosas, pero en sustancia son una y la misma. Lo mismo sucede con samadhi y prajna. En otra ocasión el patriarca predicó a la asamblea como sigue. Instruida audiencia, el practicar el samadhi del modo específico es hacer de él una regla para hacerlo correctamente en todas las ocasiones, no importa si estamos caminando, de pie, sentados, o reclinados. El Sutra Vimalakirti-Nirdesa dice, la rectitud es el lugar santo, la tierra pura. No dejen que sus mentes se tuerzan practicando la rectitud de labios para afuera solamente. Deberemos practicar la rectitud sin apegarnos a nada. Las personas engañadas por la ilusión creen obstinadamente en el Dharma-laksana, cosas y formas, y por lo tanto son tercas en su propia forma de interpretar el samadhi del modo específico, definiéndolo como sentarse quieta y continuamente, sin dejar que surja idea alguna en su mente. Tal interpretación nos colocaría con los objetos inanimados, y es un obstáculo en el camino correcto, el cual se debe mantener abierto. Cuando nos liberamos en nuestra mente de apegos a todas las cosas, el camino llega a ser claro. De otra manera, nosotros mismos nos imponemos restricciones si esa interpretación sentarse quieta y continuamente, sin dejar que surja idea alguna en su mente, es correcta, porque en una ocasión Sariputta fue amonestado por Vimalakirti por sentarse quietamente en el bosque. Instruida audiencia, algunos maestros de meditación instruyen a sus discípulos que observen su propia mente para tranquilizarla, y así lograr que cese su actividad. De ahí en adelante los discípulos abandonan todo esfuerzo de la mente. Las personas ignorantes se vuelven locas por tener mucha confianza en tales instrucciones. Tales casos no son raros, y es un gran error enseñar a otros a hacer esto. En otra ocasión, el patriarca se dirigió a la asamblea como sigue. En el budismo ortodoxo la distinción entre la escuela de la inmediatez y la gradual no existe realmente. La única diferencia reconocida es aquella que, por naturaleza, reconoce que algunos hombres son más ingeniosos, mientras que otros son lentos en entender. Aquellos que están iluminados comprenden la verdad inmediatamente, mientras aquellos que viven bajo la ilusión tienen que entrenarse gradualmente a sí mismos. Pero tal diferencia desaparece cuando conocemos nuestra propia mente y comprendemos o realizamos nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, esos términos, gradual e inmediato, son más bien aparentes que reales. Instruida audiencia, ha sido la tradición de nuestra escuela escoger como nuestro objeto la no idea, como nuestro fundamento la no objetividad y como nuestro principio fundamental el no apego. La no idea significa no dejarse llevar por ninguna idea en particular en el ejercicio de la facultad mental. La no objetividad significa no estar absorbidos por objetos al momento de estar en contacto con objetos. El no apego es la característica de nuestra. Todas las cosas buenas o malas, bellas o feas deben ser tratadas como vacías. Incluso en tiempo de disputas y peleas debemos tratar nuestros íntimos y nuestros enemigos por igual y nunca pensar en retaliación. En el ejercicio de nuestra facultad pensante, dejemos que el pasado muera. Si permitimos que nuestros pensamientos pasados, presentes y futuros, se unan en series, nosotros mismos nos imponemos restricciones. Por otra parte, si nunca permitimos que nuestra mente se apegue a cosa alguna, ganaremos la emancipación. Por esa razón, tomamos el no apego como nuestro principio fundamental. El liberarnos de estar absorbidos en objetos externos es llamado la no objetividad. Cuando estemos en la posición de hacerlo, la naturaleza del Dharma será pura. Por esa razón, tomamos la no objetividad como nuestro fundamento. El mantener nuestra mente libre de corrupciones ante todas las circunstancias es llamado la no idea. Nuestra mente debe sostenerse apartada de las circunstancias, y por ningún motivo, debemos dejar que influyan la función de nuestra mente. Pero es un gran error el suprimir nuestra mente de todo pensamiento.
Porque incluso si triunfamos en desprendernos de todo pensamiento, y muriéramos inmediatamente después, todavía reencarnaremos en otra parte. Resalten esto, transeúntes del camino. Es suficientemente malo para un hombre el cometer un desatino por no saber el significado de la ley, pero cuánto peor sería alentar a los otros el seguir su ejemplo. Estando engañado, él no ve, y además blasfema contra el canon budista. Por lo tanto, nosotros tomamos la no idea como nuestro objeto. Instruida audiencia, déjenme explicarles cuidadosamente por qué nosotros tomamos la no idea como nuestro objeto. Es porque hay un tipo de hombre que aún bajo el engaño alardea sobre lograrla, pero llevado por las circunstancias, surgen ideas en su mente, que seguidas por puntos de vista erróneos, son el origen de toda clase de nociones falsas y corrupciones. En la, que es el cuerpo del vacío, intrínsecamente no hay nada para ser logrado. Decir que hay logro y hablar descuidadamente sobre los méritos o deméritos, son puntos de vista erróneos y corrupciones. Por esa razón nosotros tomamos la no idea como el objeto de nuestra escuela. Instruida audiencia, en la no idea de qué debemos desprendernos y en qué debemos fijar nuestra mente. Debemos desprendernos de los pares de opuestos y de todos los conceptos corruptos. Debemos fijar nuestras mentes en la verdadera naturaleza del Tathata, la semejanza, porque el Tathata es la quinta esencia de la idea, y la idea es el resultado de la actividad del Tathata. Es la esencia positiva del Tathata, no los órganos sensoriales, la que hace surgir la idea. Tathata se sustenta en su propio atributo y por lo tanto puede hacer surgir la idea. Sin Tathata los órganos de los sentidos y los objetos de los sentidos perecerán inmediatamente. Instruida audiencia, siendo atributo del Tathata el hacer surgir la idea, nuestros órganos sensoriales, a pesar de que su función es la de ver, oír, tocar, saber, etc., no necesitan estar manchados o corruptos en todas las circunstancias y nuestra verdadera naturaleza puede ser automanifestada en todo momento. Por lo tanto, el sutra dice, aquel que es un adepto en la discriminación de los variados dharma laksanas, las cosas y el fenómeno, será instalado inamoviblemente en el primer principio, por ejemplo, la morada de bienaventuranza de la santidad, o el nirvana. Capítulo V. Dhyana. Un día, el patriarca predicó a la asamblea como sigue. En nuestro sistema de meditación, no pensamos obsesivamente en la mente, en contradistinción a la, ni en la pureza. Tampoco aprobamos la no actividad. En cuanto a pensar obsesivamente en la mente es engañosa por naturaleza. Y cuando comprendemos que solamente es un fantasma, no hay necesidad de pensar en ella. En cuanto a pensar obsesivamente en la pureza, nuestra naturaleza es intrínsecamente pura. Y en cuanto a desprendernos de la idea errónea, no habrá nada sino pureza en nuestra naturaleza, porque es la idea errónea la que oscurece al Tathata, la semejanza. Si dirigimos nuestra mente a pensar en la pureza, solamente estaremos creando otro engaño o ilusión, la ilusión de la pureza. Dado que la ilusión no tiene dónde permanecer, es ilusorio pensar en ella. La pureza no tiene figura ni forma, pero algunas personas van tan lejos como para inventar la forma de la pureza, y tratarla como un problema a solucionar. Manteniendo tal opinión, estas personas se dejan llevar por la obsesión de la pureza y así su se oscurece. Instruida audiencia, aquellos que se entrenan a sí mismos para la imperturbabilidad, deben, en su contacto con todo tipo de hombres, ignorar las faltas de otros. Deben ser indiferentes a los méritos o deméritos de otros, al bien y al mal, porque tal actitud es acorde con la imperturbabilidad de la instruida audiencia. Un hombre no iluminado puede que sea imperturbable físicamente, pero tan pronto como abre su boca, critica a otros por sus méritos o deméritos, su habilidad o flaqueza, el bien y el mal. Y así se desvía del camino correcto. Por otra parte, el pensar obsesivamente en nuestra propia mente o en la pureza, es también una piedra o obstáculo en el camino. En otra ocasión, el patriarca predicó a la asamblea como sigue. Instruida audiencia, ¿qué es sentarse para meditar? En nuestra escuela, sentarse significa ganar la libertad absoluta y ser mentalmente imperturbable a todas las circunstancias externas, ya sean buenas o de otra forma. Meditar significa lograr interiormente la imperturbabilidad de la instruida audiencia. ¿Qué es dhyana y samadhi? Dhyana significa estar libre de apegos a los objetos externos, y samadhi significa lograr la paz interna. Si nosotros estamos apegados a los objetos externos, nuestra mente interna está perturbada. Cuando estamos libres de apegos a todos los objetos externos, la mente está en paz. Nuestra es intrínsecamente pura, y la razón por la que estamos perturbados, es porque nos dejamos llevar por las circunstancias en que nos encontramos.
Aquel que es capaz de mantener su mente imperturbable, independientemente de las circunstancias, ha logrado Samadhi. El estar libre de apegos a todos los objetos externos es dhyana, y el lograr la paz interna es Samadhi. Cuando estamos en posición de manejarnos con dhyana y mantener nuestra mente interna en Samadhi, entonces se dice que hemos logrado dhyana y Samadhi. El Sutra del Bodhisattva Sila dice, nuestra es intrínsecamente pura e instruida audiencia, permitámonos comprender esto por nosotros mismos en todo momento. Entrenémonos por nosotros mismos, practiquemos por nosotros mismos, y logremos la budeidad por nuestro propio esfuerzo. Capítulo B. Sobre el arrepentimiento. Una vez hubo una gran reunión de eruditos y plebeyos de Quanzhou, Xiuzhou, y otros lugares, para esperar a que el patriarca predicara para ellos. Viendo esto, el patriarca subió al púlpito y pronunció el siguiente discurso. En budismo, debemos comenzar por la. En todo momento permitámonos purificar nuestra propia mente de un ksana a otro, tomar el camino con nuestro propio esfuerzo, alcanzar nuestro propio dharmakaya, alcanzar el Buda en nuestra propia mente y liberarnos nosotros mismos a través de la práctica de los silas. Entonces su visita no habrá sido en vano. Dado que todos ustedes han venido de muy lejos, el hecho de nuestro encuentro demuestra que hay una afinidad entre nosotros. Ahora, sentémonos al estilo indio, y les proporcionaré el arrepentimiento sin forma. Cuando se sentaron, el patriarca continuó. Lo primero es el incienso de Sila, que significa que nuestra mente está libre de las manchas de las malas acciones, la maldad, los celos, la avaricia, la ira, la rapiña y el odio. Lo segundo es el incienso del Samadhi, que significa que nuestra mente es imperturbable en todas las circunstancias, favorables o desfavorables. Lo tercero es el incienso de Prajna, que significa que nuestra mente está libre de todos los impedimentos, y que constantemente miramos al interior de nuestra con sabiduría, que nos abstenemos de hacer toda clase de acciones malignas, y que aunque hagamos toda clase de acciones buenas, aún así no permitimos que nuestra mente se apegue a los frutos de tales acciones, y somos respetuosos con nuestros superiores, considerados con los inferiores, y benévolos con los desamparados y los pobres. Lo cuarto es el incienso de la liberación, que significa que nuestra mente está en tal estado de libertad absoluta que no se aferra a nada ni se interesa por el bien ni por el mal. Lo quinto es el incienso de la sabiduría obtenida en el logro de la liberación. Cuando nuestra mente no se aferra ni al bien ni al mal, debemos cuidar de no dejarla insistir en la vacuidad, o que permanezca en estado de inercia. Más bien, debemos alargar nuestro estudio y ampliar nuestro conocimiento para poder conocer nuestra propia mente, entender profundamente los principios del budismo, congeniar con otros en nuestro trato con ellos, desprendernos de la idea del yo y de aquella del ser, y comprender que incluso hasta el momento en que logramos el bodhi, la verdadera naturaleza, es siempre inmutable. Tal, entonces, es la esencia de la sabiduría obtenida en el logro de la liberación. Estos inciensos quíntuples nos fumigan desde adentro, y no debemos buscarlos en el exterior. Ahora les haré entrega del arrepentimiento sin forma, que expiará nuestros pecados cometidos en vidas presentes, pasadas y futuras, y purificará nuestros karmas de pensamiento, palabra y acción. Instruida audiencia, por favor síganme y repitan juntos lo que digo. Que podamos, nosotros los discípulos tal y tal, estar siempre libres de las manchas de la ignorancia y la vana ilusión. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados y acciones perversas cometidas bajo falsa ilusión o en la ignorancia. Que puedan ser expiadas al momento y que nunca puedan surgir de nuevo. Que podamos estar libres de la arrogancia y la deshonestidad, satya. Nos arrepentimos de todas nuestras conductas arrogantes y acciones deshonestas en el pasado. Que puedan ser expiadas al momento y que nunca puedan surgir de nuevo. Que podamos estar libres de las corrupciones de la envidia y los celos. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados y acciones perversas cometidas con un espíritu de envidia y celos. Que puedan ser expiadas al momento y que nunca puedan surgir de nuevo. Instruida audiencia, esto es lo que llamamos Chenfu sin forma, el arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el significado de Chenifu, Xamayati? Chen se refiere al arrepentimiento de los pecados pasados. Arrepentirse de todos nuestros pecados y acciones perversas pasadas, cometidas bajo la ilusión, la ignorancia, la arrogancia, la deshonestidad, los celos, y la envidia. Fu se refiere a la parte del arrepentimiento concerniente a nuestra conducta futura. Habiendo comprendido la naturaleza de nuestra transgresión, hacemos el voto, que de aquí en adelante pondremos fin a toda la clase de maldad cometida bajo la ilusión, la ignorancia, la arrogancia, la deshonestidad, los celos, o la envidia, y que nunca pecaremos otra vez. Esto es Fu.
Por cuenta de la ignorancia y la vana ilusión, las personas del común no se dan cuenta de que en el arrepentimiento no solamente tienen que sentirse apenados por sus pecados pasados, sino que también tienen que abstenerse de pecar en el futuro. Dado que ellos no prestan atención a su conducta futura, cometen nuevos pecados antes que los pasados hayan sido expiados. ¿Cómo podemos llamar a eso arrepentimiento? Instruida audiencia, habiéndonos arrepentidos de nuestros pecados, prometemos abrazar en obediencia a los siguientes 4 votos. Prometemos solemnemente liberar un número infinito de seres sintientes de nuestra propia mente. Prometemos solemnemente desprendernos de las innumerables corrupciones de nuestra mente. Prometemos solemnemente aprender los incontables sistemas en el Dharma de nuestra. Prometemos solemnemente lograr la suprema budeidad de nuestra. Instruida audiencia, ahora todos nosotros hemos hecho votos de liberar o rescatar un número infinito de seres sintientes, pero, ¿qué significa eso? Eso no significa que yo, Weilan, voy a liberarlos. ¿Y quiénes son esos seres sintientes en el interior de nuestra mente? Ellos son la mente ilusoria, la mente mentirosa, la mente diabólica, y todas las mentes similares a estas. Todos estos son los seres sintientes. Cada uno de ellos tiene que liberarse a sí mismo por medio de su propia. Entonces, la liberación es genuina. Ahora, ¿qué significa liberarse a uno mismo por su propia? Significa liberarse de los ignorantes, engañosos, e instigadores seres en el interior de nuestra mente, por medio de la visión correcta. Con la ayuda de la visión correcta y la sabiduría prajna, las barreras levantadas por esos ignorantes y engañosos seres pueden ser derribadas. De manera que cada uno de ellos esté en la posición de liberarse por su propio esfuerzo. Permitamos que el mentiroso se libere por medio de la rectitud, el engañado por medio de la iluminación, el ignorante por medio de la sabiduría, y el malevolente por medio de la benevolencia. Tal es la liberación genuina. En cuanto al voto, hacemos votos por desprendernos de las innumerables pasiones perversas de la mente. Hace referencia a la sustitución de nuestra no confiable e ilusoria facultad pensante por la sabiduría prajna de nuestra. En cuanto al voto, hacemos votos por aprender incontables sistemas del Dharma. Se puede destacar que no habrá verdadero aprendizaje hasta que hayamos visto cara a cara nuestra y hasta que nos ajustemos al Dharma ortodoxo en todas las ocasiones. En cuanto al voto, hacemos votos de lograr la suprema budeidad. Deseo hacerles notar que cuando somos capaces de inclinar nuestra mente para seguir el verdadero Dharma ortodoxo en todas las ocasiones y cuando prajna siempre surge en nuestra mente, de manera que nos mantenemos apartados tanto de la iluminación como de la ignorancia, y alejados tanto de la verdad como de la falsedad, entonces podemos considerar por nosotros mismos que hemos alcanzado la naturaleza búdica, o en otras palabras, que hemos logrado la budeidad. Instruida audiencia, debemos tener siempre en mente que estamos recorriendo el camino, porque así la fortaleza será añadida a nuestros votos. Ahora, dado que todos nosotros hemos tomado estos 4 votos solemnes, permítanme enseñarles la guía triple sin forma. Tomamos la iluminación como nuestra guía, porque es la culminación de ambas, punya, el mérito, y prajna, la sabiduría. Tomamos la ortodoxia como nuestra guía, porque es la mejor forma de desprendernos del deseo. Tomamos la pureza como nuestra guía, porque es la cualidad más noble de la humanidad. De ahora en adelante dejemos que el iluminado sea nuestro maestro. Por ningún motivo debemos aceptar a Mara, la personificación de la maldad, o a ningún hereje como nuestra guía. Esto lo debemos testificar para nosotros mismos recurriendo constantemente a las 3 gemas de nuestra, en las cuales, instruida audiencia, les aconsejo tomen refugio. Ellas son: Buda, que significa la iluminación; Dharma, que significa la ortodoxia; Sangha, la orden, que significa la pureza. El permitir que nuestra mente tome refugio en la iluminación de manera que la maldad y las falsas ilusiones no surjan, el deseo disminuya, el descontento sea desconocido, y la lujuria y la avaricia no nos sigan atando, es la culminación de punya y prajna. El permitir que nuestra mente tome refugio en la ortodoxia de manera que siempre estemos libres de puntos de vista erróneos, porque si no tenemos puntos de vista erróneos, no habrá más egoísmo, arrogancia, o apetencias, es la mejor forma de deshacernos del deseo. El permitir que nuestra mente tome refugio en la pureza de manera que sin importar en qué circunstancia se encuentre no pueda ser contaminada por los fastidiosos objetos sensoriales, las apetencias y el deseo, esto es la cualidad más noble de la humanidad. El practicar la guía triple en la forma anteriormente mencionada significa refugiarse en uno mismo, por ejemplo, en nuestra propia. Las personas ignorantes asumen la guía triple día y noche, pero no la entienden.
Si afirman que toman refugio en Buda, ¿saben ellos dónde está él? Pero si no pueden ver a Buda, ¿cómo pueden tomar refugio en él? ¿No es esa afirmación equivalente a una mentira? Instruida audiencia, cada uno de ustedes debe considerar y examinar este punto por sí mismo, y no permitan que su energía sea mal aplicada. El sutra claramente dice que debemos tomar refugio en nuestro Buda interior, y no sugiere que debamos tomar refugio en otros Budas. Es más, si no tomamos refugio en nuestro Buda interior, no hay otro lugar donde retirarnos. Habiendo aclarado este punto, tomemos refugio en las 3 gemas de nuestra mente. Internamente, debemos controlar nuestra mente. Externamente, debemos ser respetuosos con otros. Esta es la forma de tomar refugio dentro de nosotros mismos. Instruida audiencia, dado que todos ustedes han recibido la guía triple, les voy a hablar sobre el Trikaya, los 3 cuerpos, del Buda de nuestra, de manera que puedan ver esos 3 cuerpos y comprendan claramente la. Por favor, escuchen cuidadosamente y repitan después de mí. Con nuestro cuerpo físico, tomamos refugio en el Dharmakaya puro, la esencia del cuerpo, de Buda. Con nuestro cuerpo físico, tomamos refugio en el Sambhogakaya perfecto, el cuerpo de la manifestación, de Buda. Con nuestro cuerpo físico, tomamos refugio en las miríadas del Nirmanakaya, los cuerpos encarnados, de Buda. Instruida audiencia, nuestro cuerpo físico puede asemejarse a una posada, por ejemplo, una habitación temporal, así que en él no podemos tomar refugio. Dentro de nuestra se encuentran estos Trikayas de Buda, y son comunes a todo el mundo. Debido a que la mente, de un hombre ordinario, trabaja bajo vanas ilusiones, él no conoce su propia naturaleza interna. Y el resultado es que ignora el Trikaya dentro de él mismo, creyendo erróneamente, que ha de ser buscado externamente. Por favor escuchen, y les mostraré que en su interior encontrarán el Trikaya, los 3 cuerpos del Buda de nuestra, el cual, siendo la manifestación de la no ha de ser buscado externamente. Ahora bien, ¿qué es el Dharmakaya puro? Nuestra es intrínsecamente pura. Todas las cosas son solamente sus manifestaciones y las acciones buenas y las acciones malas son solamente el resultado de los buenos pensamientos y malos pensamientos respectivamente. Por lo tanto, todas las cosas, son intrínsecamente puras, como el azul del cielo y el esplendor del sol y la luna que, al ensombrecerse por nubes pasajeras, parecería que su brillantez se ha opacado. Pero tan pronto como las nubes son movidas por el viento, su brillantez reaparece y todos los objetos son plenamente iluminados. Instruida audiencia, nuestros malos hábitos pueden asemejarse a las nubes. Mientras que la sagacidad y la sabiduría, prajna, son el sol y la luna respectivamente. Cuando nos apegamos a los objetos externos, nuestra está nublada por los pensamientos lascivos que evitan que nuestra sagacidad y sabiduría proyecten su luz. Pero, si somos lo suficientemente afortunados de encontrar maestros eruditos y piadosos que nos hagan comprender el Dharma ortodoxo, entonces podremos, con nuestro propio esfuerzo, apartar la ignorancia y la falsa ilusión, de manera que nos iluminemos en ambas formas, interior y exteriormente, y la verdadera naturaleza de todas las cosas se manifieste a sí misma en nuestra. Esto es lo que pasa a aquellos que han visto cara a cara y esto es lo que se llama el Dharmakaya puro de Buda. Instruida audiencia, el tomar refugio en un verdadero Buda es refugiarse en su propia. Aquel que hace esto deberá remover de su la mente diabólica, la mente celosa, la mente aduladora y torcida, el egoísmo, la mentira y la falsedad, el desprecio, las pretensiones, los puntos de vista falsos, la arrogancia, y todas las otras perversidades que puedan surgir en cualquier momento. El tomar refugio en nosotros mismos es estar constantemente alerta de nuestros propios errores, y abstenernos de criticar los méritos o las faltas de otros. Aquel que es humilde y paciente en todas las ocasiones y es gentil con todos, ha realizado completamente de manera que su camino está absolutamente libre de otros obstáculos que puedan surgir más adelante. Esta es la forma de tomar refugio en uno mismo. ¿Qué es el Sambhogakaya perfecto? Tomemos el ejemplo de una lámpara. Incluso como la luz de una lámpara puede romper la oscuridad que ha estado allí por miles de años, así una chispa de sabiduría puede quitar la ignorancia que ha durado por años. No necesitamos preocuparnos por el pasado, porque el pasado ya se ha ido y es irrecobrable. Lo que demanda nuestra atención es el futuro. Así que dejemos que nuestros pensamientos de Ksana a Ksana sean claros e íntegros, y veamos cara a cara nuestra. El bien y el mal son opuestos el uno al otro, pero su transformación no puede ser dualística. Esta naturaleza no dualística es llamada la verdadera naturaleza, por ejemplo, la realidad absoluta, que no puede ser ni contaminada por el mal ni afectada por el bien. Esto es lo que se llama el Sambhogakaya del Buda.
Un solo pensamiento perverso originado en nuestra estropeará los buenos méritos acumulados en eones de tiempo, mientras que un buen pensamiento del mismo origen puede expiar todos nuestros pecados, aunque ellos sean tantos como los granos de arena en el Ganges. El alcanzar nuestra propia Daksana Aksana sin interrupción hasta que logremos la suprema iluminación, de manera que estemos perpetuamente en un estado de correcta atención, es el Sambhogakaya. Ahora, ¿qué es la miríada de Nirmanakaya? Cuando nosotros nos exponemos a la más mínima discriminación por particularizar, una transformación toma lugar. De otra forma, todas las cosas permanecen nulas o vacías como el espacio, como son inherentemente. Por pensar obsesivamente en cosas diabólicas, el infierno surge. Por centrar nuestra mente en actos buenos, el paraíso surge. Dragones y serpientes son la transformación del odio pernicioso y malévolo, mientras que los bodhisattvas son la transformación de la clemencia y la gracia. Las regiones superiores son el prajna cristalizado, mientras que el infierno es solamente otra forma que se asume por la ignorancia y la ofuscación. Numerosas definitivamente son las transformaciones de la. Las personas bajo el error y la falsa ilusión no despiertan y no entienden. Siempre inclinan sus mentes a la maldad, y como regla practican el mal. Pero si ellas, aunque sea por un momento, redirigen sus mentes del mal a la rectitud, prajna surgirá al instante. Esto es lo que se llama el Nirmanakaya del Buda de la instruida audiencia. El Dharmakaya es intrínsecamente autosuficiente. El ver cara a cara, Daksana Aksana, nuestra propia es el Sambhogakaya del Buda. El apoyar nuestra mente en el Sambhogakaya, de manera que la sabiduría o prajna surja, es el Nirmanakaya. El lograr la iluminación con nuestro propio esfuerzo y practicar por nosotros mismos la bondad inherente a nuestra es un caso genuino de tomar refugio. Nuestro cuerpo físico, constituido por carne y piel, etc., no es nada más que una residencia, solamente para uso temporal, así que no tomamos refugio en ella. Pero alcancemos el Trikaya de nuestra y conoceremos el Buda de nuestra. Tengo una estrofa sin forma, que al recitarla y practicarla disipará al instante la ilusión o el engaño y expiará los pecados acumulados en numerosos kalpas. Esta es la estrofa. Las personas bajo la ilusión o el engaño acumulan méritos corruptos, pero no recorren el camino. Están bajo la impresión de que el acumular méritos y el recorrer el camino son una misma cosa. Aunque sus méritos por caridad y ofrendas son infinitos, no se dan cuenta que, la fuente esencial del pecado descansa en los tres elementos venenosos, por ejemplo, la avaricia, la ira y la ilusión, en el interior de su propia mente. Ellos esperan expiar sus pecados acumulando méritos sin saber que felicidades obtenidas en vidas futuras no tienen nada que ver con la expiación de pecados. ¿Por qué no deshacerse del pecado en el interior de nuestra propia mente, ya que esto es el verdadero arrepentimiento, en nuestra? Un pecador, que de repente comprende lo que constituye el verdadero arrepentimiento según la escuela mahayana, y que cesa de hacer el mal y practica la rectitud, está libre de pecado. Un caminante del camino que vigila constantemente puede ser clasificado en el mismo grupo de los varios Budas. Nuestros patriarcas no transmitieron sistema de ley alguno que no fuera este de la inmediatez. Que todos sus seguidores vean cara a cara y estén al instante con los Budas. Si vas a buscar el Dharmakaya, búscalo más allá del Dharmalaksana, el fenómeno, y entonces tu mente será pura. Esfuérzate a ti mismo para poder ver cara a cara pero no te relajes, pues la muerte puede llegar repentinamente y poner un fin abrupto a tu existencia terrenal. Aquellos que entienden las enseñanzas Mahayana y por lo tanto son capaces de alcanzarla deberían reverentemente juntar las palmas de sus manos, en signo de respeto, y buscar fervientemente el Dharmakaya. El patriarca entonces agregó: instruida audiencia, todos ustedes deberían recitar esta estrofa y ponerla en práctica. De alcanzar ustedes su después de recitarla, pueden considerar por sí mismos que están siempre en mi presencia, aunque verdaderamente estén a miles de millas de distancia. Pero de ser ustedes incapaces de alcanzarla, entonces, aunque estemos cara a cara, estaremos realmente separados por 1000 millas de distancia. En ese caso, ¿para qué tomarse el trabajo de venir hasta aquí desde tan lejos? Cuídense mucho. Adiós. La asamblea en pleno, después de escuchar lo que el patriarca había dicho, se iluminó. Muy felices, aceptaron su enseñanza y la pusieron en práctica.